No veo. Sí. Buenas, profesor. Mi compañero Sergio Batista, Anthony Cabal, Dania Pérez y mi personal Víctor Pineda les vamos a explicar en nuestras infografías y mapas mentales sobre el taller de conceptualización de la flexión en viga. Comenzará mi compañero Anthony Cabal. Vale, voy a empezar con el resumen del capítulo 5, que es flexión de vigas del libro de Here. Vamos a empezar con la introducción a la flexión. O sea, tenemos lo que es el comportamiento de la flexión, que es el comportamiento de los elementos estructurales principalmente en vigas, sometidos a cargas perpendiculares a su eje longitudinal. Cuando digo cargas perpendiculares a su eje, imaginemos que esta barra es el eje y la carga viene así, de una manera a 90 grados de la viga, provocando que se doble. En una viga sometida a flexión se desarrollan esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. La viga pragmática es un concepto de viga recta prismática eh, con sección transversal constante hecha de material linealmente elástico y homogéneo. Este concepto de aquí lo busqué y es como un concepto de una viga ideal que, que optimiza todo. Es más como una idea, más que algo que se puede aplicar. Curvatura. La flexión resulta en una curvatura de la viga, donde las fibras del lado del eje neutro se alargan, provocan una tensión, y las del otro lado se acortan, provocan una compresión. Vamos con las suposiciones clave para la teoría de flexión pura. Tenemos lo que es viga recta y prismática, inicialmente recta, con sección transversal uniforme. Material homogéneo, isotrópico, propiedades uniformes en toda la viga y en todas las direcciones. Tiene un comportamiento lineal elástico que obedece la ley de Hooke. eh, conser- Conservación de las secciones planas. Secciones transversales planas permanecen planas y perpendiculares después de la flexión. Y flexión pura, solo son los momentos flectores puros, sin fuerzas cortantes o axiales. Tenemos lo que es el concepto del eje neutro, que durante la flexión existe una superficie longitudinal donde las fibras no experimentan alargamiento ni acortamiento conocido como eje neutro. Generalmente este eje neutro está muy en el centro de la viga. Para secciones simétricas y material homogéneo, el eje neutro pasa por el centroide de la sección, como acabo de mencionar. Eh, Vamos con la parte del diagrama de momento curvatura. La curvatura, que se expresa con el símbolo K, se define como el inverso del radio de la curvatura. Aquí podemos ver la ecuación, que es la relación de momento de curvatura. Tenemos las ecuaciones diferenciales de la curva de flexión, que podemos verla aquí, que es la derivada al cuadrado de v sobre dx al cuadrado. Tenemos la ecuación diferencial de la curva elástica, que se expresa de la misma manera, solo que en este caso es igual al momento sobre el módulo de Young por el momento de inercia. Y tenemos las relaciones de derivada. Relación entre la carga distribuida Q, fuerza cortante y el momento flector. Aquí lo podemos ver como módulo de Young por momento de inercia por la derivada a la cuarta de la fuerza cortante sobre eh, dx a la cuarta. El momento flector, que resulta de las fuerzas externas que causan flexión en una sección transversal. Tenemos la convención de signos, que el momento flector positivo causa compresión en la parte superior y tracción en la parte inferior. Aquí en el libro se explica con el diagrama de la carita feliz y la carita triste. Tenemos lo que es el cálculo del momento flector, que se obtiene a través de cortes imaginarios aplicando las ecuaciones de equilibrio estático. Tenemos también el esfuerzo normal en flexión. Tenemos la ecuación de la flexión, que es esta de aquí, que es el esfuerzo de X es igual a menos el momento por Y sobre el momento de inercia. La magnitud del esfuerzo normal es proporcional a la distancia desde el eje neutro. Aquí tenemos los componentes de la ecuación de aquí arriba, donde este es el esfuerzo normal, M es el momento flector, Y es la distancia del eje neutro,
que es la distancia desde el centro, por así decirlo, sobre el momento de inercia, que es el área de la sección transversal. Y el esfuerzo máximo que ocurre en las fibras más alejadas del eje neutro, que es igual al momento, al momento sobre S. Bien, flexión pura y análisis y diseño de una viga para flexión. Para la flexión. La deformación normal en la flexión, estas se estudian en elementos con un plano de simetría sometido a pares que actúan en este plano. Al considerar las posibles deformaciones del elemento, se demostró que las secciones transversales pertenecen se pertenecen cuando el elemento es deformado. Entonces se observó que un elemento sometido a flexión pura tiene una superficie neutra a lo largo de la cual las deformaciones de los esfuerzos normales son nulos y que la deformación longitudinal normal varía linealmente con la distancia de la superficie neutra, como lo muestra la imagen. El esfuerzo normal en el rango elástico. Para elementos hechos de un material cumple la ley de Hooke. Esta se halla en el esfuerzo normal, donde varía linealmente con la distancia del eje neutro. Si el esfuerzo máximo, donde C es la mayor distancia del eje neutro a un punto de la sección, como lo muestra la imagen del lado izquierdo, y sus fórmulas. La flexión del elemento homogéneo de la sección 4.5 se completó el estudio de flexión de un elemento homogéneo con un plano de simetría, notando que las formaciones ocurren en un plano de sección transversal y produce una curvatura anticlástica de los elementos. Esto después se estudia que la flexión del elemento hecho en varios materiales de los módulos de elasticidad diferentes. Mientras las secciones transversales pertenecen planas, se halló que en general el eje neutro no pasa en el centroide de la sección transversal compuesta. Está usando la relación entre los módulos de elasticidad de los materiales, se obtuvo una sección transformada correspondiente a un elemento equivalente, hecho enteramente de un solo material. Después se utilizan los métodos previamente desarrollados para determinar estos esfuerzos en el elemento homogéneo equivalente. Luego se usa de nuevo la relación entre los módulos de elasticidad para hallar estos esfuerzos en la viga compuesta. En la sección 4.7 se discutieron las concentraciones de esfuerzo que se producen en elementos sometidos a fricción pura y se dieron gráficos de factores de concentración de un esfuerzo para barras planas con soldaduras de filete y ranuras que están en las figuras 4.31 y 4.32. Esta se analiza una viga rectangular hecha con material elástico a medida que la longitud del plano del momento flector se aumenta. El máximo momento del elástico de MY ocurría cuando se iniciaba la fluencia en la viga. Al incrementar aún más un momento flector, se desarrollaban zonas plásticas y el tamaño del núcleo elástico disminuía finalmente. La viga esta se volvía completamente plástica y se obtenía el máximo momento o máximo plástico. Análisis de un diseño de viga sometida a cargas transversales. A pesar de que las cargas transversales causan tanto flexión como cortante en una viga, en los esfuerzos normales causados por la flexión son criterios denominados en el diseño de una viga por resistencia. Este capítulo trata únicamente con la determinación de los esfuerzos normales de una viga, mientras que el efecto de los esfuerzos de cortante se examina en el siguiente. Esto se recordó que la sección 4.4 de la fórmula de flexión para la determinación del valor máximo del esfuerzo normal es una sección dada de la viga. La determinación del máximo valor de una sección crítica de la viga en la que ocurre se simplifica mucho si se dibuja un diagrama de cortante y un diagrama de momento flector. Estos diagramas representan
respectivamente la variación de la cortante y el momento flector a lo largo de la viga. Estos se obtuvieron determinando los valores del momento del punto selecto de la viga. Estos valores se encontraron efectuando un corte a través de un punto que deberían ser determinados y dibujados del diagrama de cuerpo libre en cualquiera de las posiciones de las vigas obtenidas de esta manera. El procedimiento apropiado para el diseño de una viga prismática se escribió en la sección 5.4 y se resume que habiendo determinado el material empleado y suponiendo que el diseño de la viga se controla por el esfuerzo normal máximo de la viga, se calcula que el mínimo valor posible del módulo de sección. En el 5.5 se explica que un método alterno para la determinación de los máximos valores para el cortante y para el momento flector basado en el uso de las funciones de singularidad por definición y para este set tiene esta fórmula donde se usan las funciones de singularidad hace posible presentar el cortante o el momento flector de una viga para una expresión única válida en cualquier punto de la viga. Por ejemplo, la contribución al cortante de la carga concentrada aplicada en un punto medio donde la viga simplemente es apoyada. Esto se explicó de una carga distribuida que no se extiende hasta el extremo derecho de una viga o que es descontinua deberá reemplazarse por una combinación equivalente a las cargas abiertas. Ejemplo, una carga uniforme distribuida que se extiende desde X hasta la figura, hasta X figura. Deberá expresarse. Resumen de los videos cortos. El primer video se nos habla sobre la introducción a la flexión pura, que se inicia teniendo una barra prismática más conocida como una viga, y nos debemos olvidar totalmente de otras cargas, como las cargas axiales o la torsión. La concavidad superior se considera que es positiva en estos casos. La parte superior se acorta y la parte inferior se alarga, donde la parte superior se denomina que está en tensión, en compresión, y la parte baja está en tensión. La superficie neutra interseca al eje neutro, donde la superficie tiene un valor de 0. En el video 2 nos habla sobre los centroides, que se busca solamente la coordenada en Y de la figura, a través de las fórmulas que ya normalmente hemos trabajado. El video 3 habla de la inercia, que se busca la inercia necesaria para encontrar los cálculos de tensión. Se usa la fórmula de sus coordenadas en X, teniendo en cuenta que no son las mismas dependiendo de dónde se agarra el eje. Puede ser desde el eje neutro o desde la base. Esto para figuras simples. Si es para figuras compuestas, se usa el teorema de ejes paralelos. El video número 4 nos introduce ya más a la ecuación de la flexión elástica. Uno dice que M es igual al momento flector, la I es el momento de inercia, tau es la tensión normal, Y es la distancia de altura desde el eje neutro, Y es el módulo de elasticidad. Y por último, el símbolo de acá es el radio de la curvatura. El video 5 nos da un ejemplo de un problema ya utilizando todo esto. El video 6 habla ya en sí del módulo de elasticidad, donde se utiliza el diagrama de esfuerzo de deformación unitaria, que hay diferentes por la elasticidad que se hace en según la tensión, donde se usa la tensión sobre el material y se registra en el diagrama de expansión. El video 7 nos habla de la distribución de fuerzas normal. Se realizan como se distribuyen las fuerzas normales a lo largo de la sección transversal. Se refuerza que en una flexión pura las vigas superiores están en compresión y la parte inferior pues el video 8 como que lo agarra el tranque sobre la sección transformada, que es más que nada para elementos que no están compuestos por un único material, sino dos o más.
Ok, bueno, voy a explicar la parte que es de los videos complementarios de aprendizaje por repetición. Eran dos videos de los cuales resumí información y esto fue lo que quedó de lo que más entendí, pues lo que era más fácil de explicar también. Bien, tenemos que la flexión simple en vigas. Aquí la flexión simple, o también conocida como flexión pura, es un fenómeno que es muy importante para las resistencias materiales o la mecánica materiales. Esto ocurre cuando una viga o un elemento estructural se forma bajo la acción de momentos flectores, sin la presencia de fuerzas axiales horizontales. Es decir, la única causa de formación del momento es el momento que actúa sobre la sección transversal de la viga. En condiciones simples de flexión, lo primero que ocurre es que la viga inicialmente, como se ve ahí, recta, se curva. Se puede ver en la figura izquierda, que está recta, en la figura de la derecha, esta uno toma una leve curvatura. Como respuesta a las cargas aplicadas. Estas cargas son perpendiculares a su eje longitudinal y están distribuidas o concentradas de forma tal que generan un momento flector. Este momento hace que algunas fibras se compriman y otras se estiren, generando lo que se conoce como esfuerzos normales internos. Si utilizamos una pequeña sección de la viga, como se ve aquí en los cuadritos azules, podemos ver que la zona superior o segmento A, que es la parte de arriba, está como hundida. Esto quiere decir que se comprime. Aquí las fibras hacen que se acerquen entre sí, reduciendo su longitud. En la zona inferior, la B, vemos entonces cómo tiene como una formación, pero que se expande. Aquí ocurre la tensión. Y también tenemos eh, la zona central, que será también llamado eje neutro, que es donde no hay deformación. Las fibras aquí ni se estiran ni se comprimen. Este eje neutro siempre pasa por el centroide de la sección transversal y es clave para resolver este tipo de problemas. Bueno, a medida que nos acercamos al eje neutro, como se puede ver aquí, desde arriba o desde abajo los esfuerzos normales se distribuyen progresivamente hasta llegar al eje cero en el eje neutro. Como se puede ver aquí, eh, se pueden ver los esfuerzos que van como hacia adentro, que están comprimiendo la parte superior, y los esfuerzos que van saliendo hacia la derecha están expandiendo, o sea, están creando tensión en la viga. La distribución desigual de esfuerzos genera una tendencia a la rotación de las secciones transversales, como si éstas quisieran girar respecto al eje neutro. Esta rotación relativa entre secciones es lo que se traduce como momento flector, y visualmente lo podemos notar como que en un lado de la viga la rotación va en un sentido y en el otro lado contrario, como se puede ver aquí las flechitas moradas. No sé si se aprecia bien aquí las flechitas moradas. Al lado de la viga, esos serán los momentos flectores. Esto puede ser tanto positivo o negativo. Eh, Se puede aplicar aquí lo que se conoce como la regla de si van en horario, será negativo, y antihorario será positivo. En estructuras reales, ya como puentes, edificios, vigas o techos o marcos metálicos, este tipo de análisis es esencial para el diseño de seguro y eficiente. Usamos herramientas como el diagrama de momento factor, que nos permite visualizar cómo varía el momento a lo largo de la longitud de la viga. Por ejemplo, si aplicamos una carga distribuida de manera uniforme y conocemos las dimensiones de la viga, podemos determinar gráficamente dónde se encuentra un máximo, que suele estar nuevamente en el centro. Finalmente, toda esta teoría para resolver estos problemas queda en una fórmula muy utilizada en ingeniería, que es el cálculo de fuerzas normales por flexión, que podemos ver aquí, la fórmula esta, donde tenemos que m es el momento flector, c es la distancia desde el eje neutro, el centroide, hasta donde se determina el esfuerzo, y que sería el momento de inercia respecto al eje de flexión. Listo, muchas gracias.